Vamos a razones trigonométricas, en eso estamos. Muy bien, solo para retomar por dónde nos quedamos ayer. Recuerden que aquí habíamos dicho también que es importante, ya en un ejercicio anterior habíamos visto, ¿verdad?, que es importante también saber la condición en cuál de los cuadrantes cualquiera de las 6 razones trigonométricas es positiva o negativa. Y si lo sé hacer para una, también lo puedo hacer para 2. Entonces aquí como una sugerencia, lo que le había dicho es que escribamos las condiciones. Por ejemplo, si aquí me dicen que cosecante es positiva, entonces yo primero ubico los cuadrantes donde la cosecante es positiva. Y luego la otra condición cuando me dicen que la tangente es negativa. Y eso es una forma también de justificar si acaso en la tarea le pregunto algo. Entonces, yo aquí entiendo que te está sabiendo que la cosecante es positiva en el primero y en el segundo, y que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. Y eso debe ser cierto, no debe haber contradicción. Luego, donde se cumplen ambas condiciones, es en el segundo cuadrante. Hay ejercicios más adelante que tenemos que hacer este análisis para poder contestar lo que se requiera. Muy bien, entonces vamos aquí, que dijimos que lo que vamos a visualizar es lo de el ángulo de referencia. Aquí está la definición. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero aquí quizás sea cómo calcular ese ángulo de referencia. Y habla, sea teta un ángulo no cuadrantal. Mire, para los cuadrantales no puedo hablar de ángulo de referencia, que ya se lo había dicho. Y además que esté en posición normal o estándar, ¿verdad? El ángulo de referencia para teta es el ángulo agudo positivo. Mire la condición que me están dando acá. Ángulo agudo y positiva. Yo le puedo llamar teta prima o le puedo llamar teta sub r. Ayer yo le estaba llamando beta porque todavía no había definido esto. Pero de ahora en adelante usted lo llama. Si vale llamar beta, entonces usted tiene que decir que beta es el ángulo de referencia para el otro ángulo del cual se está hablando. Los puede mezclar como quiera, pero se usa usualmente. En el libro de Sokowski utilizan este teta sub r también, quizás por lo de ángulo de referencia. Yo muy poco lo uso, pero si alguien lo quiere usar, no hay ningún problema. Uso más este porque es más práctico escribir una apóstrofe por ahí, escribiendo esa R. Entonces, volvemos otra vez a la definición para que nos quede claro, sea teta un ángulo no cuadrantal y en posición normal o estándar. El ángulo de referencia para teta es el ángulo agudo y positivo teta prima o teta sub r formado por el lado terminal de teta, ¿ya?, y el eje de las X, ya sea positivo o negativo. Aquí solo le estamos dando forma a la definición, pero allá nosotros ya habíamos explicado eso que le decía de los triángulos. Cuidado que los van a colgar de otra forma. Ya sea, dice, el eje de las X positivo o negativo, el más cercano al lado terminal. Recuerde que el ángulo debe ser agudo y además debe ser positivo. Con las gráficas ahora vamos a entender algunos otros elementos que nos haya quedado con duda, pero recuerde que el objetivo es calcular ese ángulo de referencia. Creo que aquí vamos a utilizar calculadora. ¿Ya? Me voy a entretener un poquito en este tipo de ejercicio. Puede estar dado el ángulo en grados o en radianes. ¿Ya? Si yo quiero que usted me aplique la definición, no voy a creer que le voy a dar un ángulo tan facilito. Tampoco uno complicado, pero que no lo va a ver como por simple inspección. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, tenga calculadora por ahí si acaso la necesitamos. Primero vámonos con la explicación y luego vamos a hacer los ejercicios que están por ahí. Aquí seguro que lo que me están mostrando son las figuras de los ángulos que están en el intervalo de 0 a 360 o de 0 a 2pi, no importa si está en ángulos o en radianes. Que puedo tener ese ángulo positivo y ese ángulo negativo, eso es cierto, pero primero vamos a entender esto para luego lo otro. Mire las 4 posibilidades. El ángulo teta está en el primer cuadrante. Si el ángulo teta está en el primer cuadrante, ya sabemos que es un ángulo agudo. Por lo tanto, el ángulo con su ángulo de referencia va a coincidir. Entonces, dice que está entre el lado
el lado, ¿cómo se llama? Siempre en posición normal, que ya sabemos cuáles son las condiciones que debe cumplir. Vértice en el origen, lado inicial sobre el eje de las X positivas, el lado terminal donde él quiera, pero en este caso no debe estar en ninguno de los ejes coordenados, ¿verdad? Porque no estamos hablando de los cuadrantales. En el segundo caso, que es el ángulo teta, el lado terminal está en el segundo cuadrante, ya habíamos practicado, ¿verdad? Y dije, no, yo voy a buscar con el eje de las X, llámese positivo o negativa. Es como que el triangulito que construíamos ayer, pero no necesito construir todo el triángulo, porque solo me están preguntando el ángulo. ¿Cuándo voy a construir el triángulo? Cuando me estén preguntando alguna de las razones trigonométricas, porque ahí sí necesito conocer cuáles son las longitudes de los lados del triángulo. Entonces aquí dice, y como aquí está el ángulo de referencia que le estoy llamando teta prima. Entonces de repente uno dice, ¿y cómo lo voy a calcular ahí? Mire que si a todo este ángulo que tiene aquí, ¿verdad? Que es un cuadrantal que tengo que auxiliarme de ellos, este ángulo hasta acá mide 180. Y si a ese le quito la medida del ángulo teta, yo tengo 1000 medidas del ángulo teta prima. Y si fuera en radianes, bueno, si fuera en radianes, todo este ángulo cuadrantal que tengo aquí, hasta aquí mide pi. Y luego aquí me lo van a dar. Entonces usted dice, ojo, aquí de repente yo le voy a decir que el ángulo es 2, por ejemplo. El ángulo teta mide 2. ¿2 qué? 2 radianes. Y yo no le digo otra cosa, son 2 radianes. Entonces ahí es donde yo tengo que saber, ¿y en qué cuadrante está ese ángulo? Porque el ángulo en grado yo lo puedo ver fácil, pero en radianes ya no. Yo le voy a enseñar cómo hacer esos cálculos, pero en este momento necesitamos saber qué es lo que tengo que hacer. Primero, identificar en qué cuadrante está el ángulo. Una vez que sepamos en qué cuadrante está el ángulo, que la figurita me ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces nosotros calculamos el ángulo de referencia. En este caso, repito que si está en radianes va a ser pi menos la medida del ángulo teta. Pero para ello tengo que asegurarme que está en ese cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, el ángulo, entonces teta prima igual. Mire la diferencia, que aquí le estoy hablando de una flecha y aquí le estoy hablando de 2 flechas. Pero Licenciada, diga. Una consulta. Para efectos del examen, si desde un principio nos dan radianes, ¿podemos hacer la conversión y trabajar en grados o estrictamente todo el ejercicio se tiene que hacer en radianes? Mire, ya al principio les había dicho de que no se acostumbren a estar cambiando de grado a radianes. Si le dan en grados, trabaja en grados, y si le dan en radianes, trabaja en radianes. Si ahora usted va a buscar la respuesta en la plataforma, yo no se lo voy a cambiar a grado, todo va a estar en radianes, entonces usted no va a encontrar la respuesta. Ya estoy como preparando aquí, ¿verdad? Diciéndole, tenga cuidado que tiene que saber lo de radianes, porque si no tal cosa, entonces no va a encontrar la respuesta. En la tarea, depende de lo que usted me esté haciendo, yo consideraré si le puedo dar esa equivalencia o no. Porque en algo escrito, si no me dice contradicciones, yo estoy obligada a ponérselo bueno. A menos que yo le diga por ahí, trabájeme estrictamente en radianes o en grado. Pero yo sé que ustedes lo hacen. Pero para el examen de la plataforma no le funciona eso que usted pretende. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos aquí y dentro decimos. Lo que estaba diciendo acá es que la flechita, mire que aquí lo que estoy diciendo es, pero esto en trigonometría me dijeron que solo una flecha y que eso me dice la dirección del ángulo y todo lo demás. Y en este aquí que me están diciendo que tiene las 2 flechas, sí, pero es que ahí cuidado, ¿va? Porque le estoy diciendo que es un ángulo agudo y que además debe ser positivo. Y eso nos limitaba la geometría por allá. No con el hecho de que ser un ángulo agudo, pero sí ser un ángulo positivo. Porque ahí teníamos no solo agudos, teníamos obtusos y más que obtusos. Aquí también, y digo, ¿cómo le calculo el ángulo de referencia? Le digo, aquí, a todo esto que tengo aquí, voy a restar esta medida acá, que llámese 180 o llámese pi. De hecho, que para ello me tienen que dar, yo tengo que respetar otra vez, ¿cómo me dan la medida del ángulo? ¿En grados o en radianes? Si me lo dan en grados, no yo hago con grados, y si me dan en radianes, obligado a radianes. Y lo mismo aquí, dice, ¿y aquí cómo calculo el ángulo? Pues si a 360, que mide todo acá, la medida del ángulo teta, va a obtener seguro esto. Entonces, las formulitas que aparecen por ahí están las dos, dadas en grado y dadas en radian. Eso es lo que aparece por ahí.
Lo mismo que le estaba diciendo, mire, con teta no me preocupo si es agudo, porque teta va a ser igual a teta prima, esté dado en grados o en radianes. ¿Sí? Y me dicen que por allá es, ¿qué le digo por allá? No sé, 6pi, no sé qué más hay por ahí, 6pi sobre algo, 6pi séptimo, no sé qué, me lo estoy inventando. Y usted sabe que eso está en el primer cuadrante, entonces el ángulo va a ser el mismo, el de referencia. ¿Sí? Y luego aquí vamos a aplicar mucho lo de los ángulos coterminales, esos positivos o esos negativos dependiendo. Vea que vamos a practicar otra vez aquello que quizás no practicamos mucho. ¿Ves? Todo es cadena. Aquí lo mismo que había dicho, ¿verdad? Se lo dije de forma verbal, 180 menos teta o pi menos teta. Aquí también se lo dije de forma verbal, teta, mire la diferencia entre 180 menos teta y teta menos 180. Cuando uno y cuando lo otro. ¿Sí? O teta menos pi. Y aquí 360 o 2pi. Muy bien. Avancemos un poquito a ver qué viene. ¿Cómo obtener el ángulo de referencia? Dije que los ángulos pueden estar dados en grados o en radianes, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si me están y que el ángulo de referencia pues tiene que ser positivo o negativo. Si es positivo, de repente no me va a dar mucho problema. Si es negativo, entonces aquí tengo que tomar limitantes, porque lo más fácil y lo que menos va a dar problema es si nosotros logramos obtener un ángulo coterminal a ese positivo que esté en el intervalo de 0 a 360 o de 0 a 2pi. ¿Verdad? Eso es lo que me está diciendo por acá. Miren, esto es lo que me está diciendo para cuando está en grado o cuando está en radianes. En el camino lo vamos a ir viendo. Hay que escribir, hay que calcular, ¿verdad? Yo le voy enseñando. Lo que yo considero que es un poco que quizá no está en el material así como tan detallado, aquí por favor escríbanlo. Muy bien, entonces vamos por acá y vamos por acá. Vamos por acá. Y lo que le está marcando, ¿a dónde va a estar ese ángulo? Que es un ángulo agudo. Aquí con las mismas definiciones que esto es lo mismo que le estaba diciendo. Voy a los ejercicios. Aquí vamos y vamos y vamos. Lo mismo es para calcular las razones trigonométricas. Eso es lo que le está diciendo por ahí. Pero yo por allá le dije, no le haga caso a esos valores absolutos. A usted más bien necesita esos valores para saber en qué cuadrante la razón trigonométrica es positiva o negativa. Dice, para cada ángulo teta dado, obtener el ángulo de referencia teta prima. Ubique ambos ángulos en posición normal y en el mismo plano de coordenada. Entonces, en el mismo plano cartesiano, usted va a ubicar el ángulo teta y el ángulo teta prima, que es lo mismo que habíamos hecho por acá. Es lo mismo que habíamos hecho por acá. A ver dónde estamos. Bueno, aquí lo tengo. Aquí tengo teta y tengo teta prima. Eso es lo que le están diciendo. Solo es que ahora usted va a conocer cómo se llama ese ángulo teta. Entonces, estos dos, teta y teta prima, están ubicados en el mismo plano cartesiano. Vamos a ver con qué nos deben venir los sencillos y después vamos a ir aumentando. Y los otros agregados, a eso le vamos a tener cuidado. Ahí está. Para cada ángulo teta dado, obtener el ángulo de referencia teta prima, ubique ambos ángulos en posición normal y en el mismo plano de coordenada. Vea, facilísimos están estos para acá. Aunque ahí está, pero aquí no importa cuál sea. Usted identifica y dice, ángulo positivo en grado, ángulo negativo en grado, ángulo positivo en radianes, ángulo negativo en radianes. Eso necesitamos identificar. Yo creo que sin necesidad de, pero como le están pidiendo que lo ubique, debe ubicarlo. Entonces, uno va en el plano cartesiano, aquí ya voy a llegar a él, solo que estamos imaginándonos que aquí está y dice, bueno, yo sé que aquí empiezo sobre el eje de las X positivas, paso por 90, 180, 270 y si lo cierro son 360. No, pero aquí me dicen que no, que es antes. Yo ubico 330, el ángulo 330. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto. Como ya lo tengo visto en la gráfica, mire, usted no se va a equivocar porque va a asociarla con las otras 4 gráficas que le acabo de dar. Entonces dice, bueno, voy a calcular teta prima.
como está en el cuarto cuadrante, entonces el ángulo de referencia va a ser en los 360, todo lo está planteando, ¿verdad? No solo va a dar respuesta. Ya me acordé de la tarea. Por más que les mandé ahí a prevenir, igual. Me empecé a alegrar al principio que vi que iban trabajando. Después llegaron a que igual eso de que quieren calcular los valores y no me prueban que como corresponde, ¿va? La congruencia de triángulos, ya eso otra vez desastre. Voy por la mitad de la revisión de la tarea. Muy bien, entonces aquí lo hacemos. En este de acá, entonces dice, es negativo, entonces siempre del eje de las X positiva, vengo a menos 90, a menos 180, no quiero a menos 180, entonces veo por dónde. Sin necesidad de estar uno con transportador, pero solo ubico el cuadrante. Como es negativo, digo, no, yo mejor encuentro ese ángulo coterminal positivo porque me es más fácil ver qué es lo que está pasando. Si usted lo deja en el cuadrante y empieza a calcularlo, le van a dar ángulos negativos y recuerde que el ángulo, estamos diciendo, de referencia tiene que ser positivo o agudo. Entonces, escríbalo por ahí en algún lado y diga que cuando el ángulo es negativo, primero tiene que encontrar el ángulo coterminal positivo y luego le calcula la medida angular. Y lo mismo con este y lo mismo con este. Voy a avanzar para que vayamos viendo uno a uno. Aquí yo creo que no tengo, aquí tengo la figurita. Debería tenerlo como por acá. Voy a llevar esta y esta para ahí arriba. Esto es lo primero que tiene que partir. Ahí vamos trabajando con los dos incisos, pero concéntrense solo en uno. Entonces aquí digo, bueno, aquí tengo el ángulo teta. Esto es lo que voy a ubicar. Ya habíamos dicho que está en el cuarto cuadrante. Mire, aquí está. Si usted ya tiene el ángulo de teta, que sabe que está en el cuarto cuadrante y sin transportador, usted no tiene, solo sepa que está en el cuarto cuadrante. Entonces dice, bueno, el ángulo teta prima lo voy a tomar con el lado terminal y el lado de las X positivas. Solo tiene dos opciones, o con el eje de las X positivas o con el eje de las X negativas. Y ahí lo tiene marcado. Ahí está teta prima. Entonces dice, ¿y cómo calculo ese ángulo? Como está en el cuarto cuadrante, entonces va a decir que teta prima es igual a 360 menos teta planteado. Luego sustituye y simplifica. Mire aquí en el otro que es negativo. Después ahí está el desarrollo, ahí se lo explican. Mire aquí. El ángulo que a usted le dan es negativo. Hasta aquí tiene menos 70, hasta aquí tiene menos 180, menos 90, perdón. Creo que dije 70, pero no es cierto. Menos 90, luego aquí menos 180 y dije, no, me pasé, solo me dicen menos 120. En cualquier parte usted lo ubica, pero que esté en el tercer cuadrante. Y ahí ubica usted el ángulo teta. Agárreme calculadora, por favor, para saber si es cierto que el ángulo coterminal positivo es 240. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a recordar cómo calculábamos el ángulo coterminal positivo. Para este ángulo teta que tenemos ahí, que se llama menos 120, nosotros le sumábamos una vez 360, ¿verdad? Porque lo quiero que sea positivo. Si no me diese ese resultado, le vuelvo a sumar otra vez 360 o menos 120 más 2 veces 360, como usted lo quiera ver. En este caso me dio 240, en efecto, que como está ahí. Se vea, yo calculé, se dice, pero teta y teta me está diciendo que es lo mismo. No, estoy tomando el teta positivo ahora. No estoy diciendo que teta igual a menos 120 igual, porque sí, o le llamo de otra forma, para no saber. Pero ahí lo tengo representado, que ese es el ángulo coterminal positivo para teta igual a menos 120, que ya vi que es 240. Ahora no tengo ninguna duda de que voy a plantear que el ángulo de referencia va a ser, como está en el tercer cuadrante, va a ser teta menos 180.
Como está dado en grado, entonces yo respeto eso. Y la diferencia, pues seguro que es 60. En la explicación, eso es lo que le están dando acá. Mire, como teta está en el cuarto cuadrante, luego teta prima es igual a tal cosa. ¿Ya? Entonces, aquí la simplificación, esta es la generalidad. Aquí está la sustitución y luego viene la simplificación. Lo mismo acá, mire, como teta es 120, este está en el tercer cuadrante, en este caso es preferible encontrar el ángulo coterminal entre 0 y 360, ¿qué le está diciendo? El ángulo terminal positivo. Y además simplificado en ese intervalo, porque es lo más fácil. El cual es, aquí se lo está diciendo cuál es, y luego calcula el valor para teta, que coincide con lo que decimos por acá. Si es en radianes, la misma historia, ¿ya? Recuerde que ahí dupliqué, entonces vamos para este caso. Voy a traerme también las gráficas de acá. Vamos a ver si va todo o no. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? No, no me lo trajo todo. Bueno, mejor que no lo haya traído, así no se dan cuenta ustedes. No quiere ir. Hoy me van a agarrar calculadora para ver algunas cosas. Vamos a ver, voy a salir de este más fácil primero, el que está a la izquierda, el más fácil. Mire aquí, por ejemplo, decimos lo que le decía ayer. Está dado en grados. Entonces dice, pero es lo mismo que está preguntando el compañero, ¿va? No, yo mejor lo voy a pasar, dice, a grados. Lo que le voy a decir en este momento no necesita, y es más fácil tenerlo en radianes, ¿verdad? Que tenerlo en grado. Ya va a ver por qué. Usted solo va a observar el denominador. El denominador, y ahí usted va a decir en qué cuadrante está. Entonces, lo que tiene que ver, ¿verdad? Para que le sea más fácil, es como quien dice, voy a tomar subdivisiones de 0 a pi. De 0 a pi, usted lo puede dividir en dos partes iguales y cada parte se va a llamar pi medio. De pi medio más pi medio es pi. Lo puede dividir en tres partes iguales, esa región, ¿verdad? Pues estoy hablando del segmento ahí, ¿eh? De 0 a pi. Si lo divide en tres partes iguales, entonces cada parte se va a llamar pitercios. Un pitercio más dos, más otro pitercio, eso es 3 pitercios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que usted puede dividir de 0 a pi, de pi a 2 pi, como usted lo necesite. Entonces dice, entonces ya me dijeron que tengo 2 pi medio, tengo 3 pi tercios, 4 pi cuartos, 5 pi quintos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, 8, ¿qué dije? 7 pi séptimo, perdón, 8 pi octavo, 9 pi noveno y así sucesivamente. Se viene y dice, de 0 a aquí tengo 6 pi sextos porque eso es lo que necesita. Aquí me están dando el denominador. Entonces solo le voy a quitar 1 y ahí voy a tener los 5 pi sextos. Listo. ¿Para qué quiere estar convirtiendo? Si no lo va a encontrar en la plataforma. Entonces, usted solo necesita el cuadrante donde se encuentra el ángulo. Entonces, si ya lo tiene, sabe que está en el segundo cuadrante. Y si está en el segundo cuadrante, entonces dice que el ángulo de referencia es pi menos 5 pi sextos, que eso con la calculadora usted también lo puede hacer, si no lo puede ver en el aire. Pero 5 pi sextos menos, perdón, pi, que son 6 pi sextos, que también le puede servir, menos 5 pi sextos, solo le queda un pi sexto. Y mire, rapidito nosotros lo podemos ver. Aquí en la explicación le dice lo mismo. Mire, está en el segundo cuadrante, luego teta prima es igual a pi menos tal cosa. No necesita tomar el pi, usted solo puede decir, sin olvidarlo de escribirlo después, 1 menos 5 sextos es igual a 1 sexto. Y como son términos semejantes, ahí aparece pi, entonces dice que es pi. Voy a aprovechar ya que ando por aquí y llevarme algo. Y me agarra, por favor, calculadora. Siempre donde él quiere, no donde yo quiero.
Yo creo que aquí ya me está cuestionando y está diciendo, la profesora aquí está tomando decimales y me ha dicho que no tome decimal. Estoy obligada a mostrárselo para explicarlo y que usted lo haga. Que usted lo haga, como es una figura de referencia, le va a servir mucho, ¿verdad? Que vea con qué intención estoy haciendo esto. Corta que no avanzamos mucho, pero me interesa que aprendan esta parte de acá. De todas formas, vamos bien con el tiempo. Yo lo voy a despegar un poquito para que no se vea tan apretado ahí. Muy bien. Nosotros sabemos que aquí nosotros hablamos de un ángulo de 90 grados cuando es positivo, ¿verdad? Aquí lo voy a ver, que no está saturado. ¿Ves? Cuando lo tengo aquí, digo, aquí tengo 90 grados. Sí, y cuando está en radianes, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo decimos que se llama ese ángulo? Se llama pi medios. Cuando me dan el ángulo en términos de pi, ya le enseñé cómo hacerlo de forma fácil. Ustedes me dijeran 97 pi sobre 100. Es que aquí tengo 100 pi sobre 100 y 97 de euro que va a quedar por acá. Entonces va a quedar en el segundo cuadrante sin importar cómo sea el ángulo. Pero cuando no está en términos de pi, entonces se vuelve un poco así. ¿Y aquí qué está pasando? Yo necesito por eso esas aproximaciones para cuando no me den un ángulo en términos de pi. Agarre su calculadora y me divide. Recuerde que tener pi medios es un número real. Tener pi es un número real. Entonces, todos esos ángulos que nos dan en radianes son números reales. ¿Sí? Los que me dan en grado no son números reales, es otro sistema, que llamamos el sistema sexagesimal. Entonces, divida pi entre 2 y me dice que es aproximadamente igual. $1.57079632.7. Muy bien, uno va calculando ahí. Quizás con un entero y 2 decimales anda por ahí. A menos que vea otro por ahí, uno empieza a agregar los decimales. Entonces, con 2 decimales, creo que nos podemos defender. Entonces digo, este aquí es 1.57. Aquí lo tengo, ¿ya? 1.57. De este nosotros ya conocemos que es 3.14. ¿Qué tal y me dijeran para 2 radianes? Yo sé y digo, 2 radianes están en el segundo cuadrante. Y usted solo traza el lado terminal y ahí me dice que teta es igual a 2. Entonces, ¿qué tal y me dijeran que es 4? 4 positivo. Entonces, usted sabe que aquí tiene 3, pero yo quiero saber cómo se comporta 3 pi medio. Ahora díganme a cuánto se aproxima 3 pi medio. $4.71. 4.71. Entonces, ¿qué dije? 4, ¿verdad? Entonces, con eso estoy diciendo que 4 está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Si me dijeran que es, 6, por ejemplo, 6, entonces ya sé que aquí hay 6.28, ¿verdad? Hasta 270. Y como son, entonces 6 va a estar acá. Me puedo inventar uno cualquiera. Y me dicen, ¿y 20 dónde está? Entonces, para eso yo necesito otra estrategia que ya se la voy a decir porque eso se pasa de 2pi. ¿Ya? Entonces, y ahí me dicen, y si es 2000, el que me quieran dar, yo le voy a enseñar la estrategia para que lo vea. Pero cualquiera que vamos a tener, entonces yo digo, ¿qué ando buscando con eso? El coterminal siempre que esté en el intervalo de 0 a 2pi, ¿ya? Y además que sea positivo. Y como ya sabemos cómo encontrar los coterminales, no importa que me quede bien raro por ahí, que me quede un 20, yo no sé si 20, me estoy inventando este dato, 20 menos 4pi, dice usted, pero ese es su ángulo coterminal positivo. Entonces, ahí vamos. Vamos entonces en este para que lo terminemos. Si ahora me están diciendo que el ángulo es negativo, ¿a dónde ando? Ando perdida. Aquí es donde debo estar. Aquí es donde debo estar. Es que este me lo llevé donde no era. No les digo. Lo necesito aquí. Pues me disparó para ahí. Ahí. Entonces, aquí estamos haciendo lo mismo. Como el ángulo es negativo, hasta aquí tengo menos pi medio.
Entonces, por ahí alguien me dijo que pi medio era 1.57 aproximado, entonces menos pi medio menos 1.57. Mire, menos 3.14, menos 4.71, menos 6.28. ¿Estamos listos como para tomar la decisión? Primero, ¿en qué cuadrante está ese ángulo negativo? Para luego tomar el coterminal positivo a él, ¿verdad? Y luego buscar el de referencia. No le hagan caso a todo eso que está dicho ahí, porque quiero que nosotros lo descubramos. Entonces dice, bueno, por aquí está menos 1.57, por aquí está menos 3.14, por aquí está menos 4.7, entonces menos 4 está en el segundo cuadrante. Ahí tengo este arco color fucsia, el más largo que está ahí. Ya lo tiene ubicado en qué cuadrante está. Pero como es negativo, ahora vamos y buscamos el ángulo coterminal positivo a él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Tomo ese ángulo y voy a decir más 2pi. ¿Sí? Entonces, vamos y digo menos 4 más 2 por pi. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio ese valor? Uy, que es que me dejaron sola. Menos 4. Estamos encontrando el coterminal positivo para menos 4, ¿sí o no? ¿Cómo calculo el coterminal positivo para menos 4? ¿En decimales o cómo se lo decimos? Como me lo quiera dar, yo lo explico la diferencia. 2.28. Bien, bien. 2.28. Ese resultado que usted tiene ahí solo es para usted. Recuerde que ahora está buscando el positivo. Está buscando el positivo, entonces usted dice, ¿en qué cuadrante está ese positivo? Con lo mismo que estamos diciendo anteriormente. Recuerde que aquí está 1.57 y aquí está 3.14. 2 puntos y algo, 2.28, ¿está a dónde? En el tercer. No. Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Solo que usted no debe escribir ese número en decimal, pero sí lo necesita hacer la aproximación, porque así lo estábamos haciendo para saber en el cuadrante dónde está. Entonces, ahora tiene que escribirlo como corresponde. ¿Ya? Te dice, como ya sé que está, ya sé que está en el segundo cuadrante, ¿ya? Igual aquí lo estoy viendo porque esto que está aquí representado, este ángulo, su coterminal, va a estar en el mismo lado. ¿Ya? En el lado terminal, lado final es el mismo y usted lo está visualizando que es como se llama, está en el segundo cuadrante. Pero ahora usted dice, ¿y cómo lo escribo? ¿Cómo usted lo planteó? ¿Cómo recuerda la fórmula? Ahora ya no necesita el decimal. Usted dice, ¿cómo usted encontró ese ángulo cuando lo introdujo en la calculadora? Sin introducirlo a la calculadora, lo había escrito, ¿cómo lo hizo? Escríbelo y me lo dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál, licenciado? El coterminal. El coterminal menos 4. De menos 4 es menos 4 más 2pi. Menos 4, exactamente, menos 4 más 2pi. Yo aquí lo único que hice fue escribirlo, porque yo creo que a usted allá en 110 le dijeron que cuando tiene un número negativo, a la izquierda no lo deje porque se le puede olvidar que esté malo, pero usted sabe que la forma de representación. Si en la plataforma usted dice menos 4 más 2pi y no lo encuentra, pero luego busca si está 2pi menos 4. Yo nunca le voy a dar, a menos que tenga menos 2pi menos 4, no me va a quedar de otra, pues los dos son negativos. Y es que lo quiero factorizar, y eso usted ya son formas equivalentes que también tiene que buscar, no está una si hay una equivalente. Pero ese es el ángulo coterminal. ¿Sí? Ese es el ángulo coterminal, ¿ya? Positivo, este de acá.
Ahora, ve cómo estamos mezclando tantas cosas, ¿va? Coterminal, pero lo que ando buscando es el de referencia. Y todos están mostrados ahí, ¿ya? Con la flechita, aquí está el ángulo dado, el coterminal positivo, está en el segundo cuadrante, ¿ya? Y ahora vamos a buscar el de referencia. No le haga caso a ese número que yo tengo ahí porque puedo equivocarme. Usted agarre un lápiz, lo escribe, como lo he dicho anteriormente. ¿Cómo calculamos el ángulo de referencia para ese ángulo teta que se llama 2pi menos 4? Si está en el segundo cuadrante, ¿cómo lo calculamos? Y aquí estoy haciendo el cálculo, no crean que no estoy haciendo nada. Para ver si es cierto lo que ustedes me van a decir y si yo no me he equivocado. Sería pi menos 2pi menos 4. Entre paréntesis Pi, mete el 2. Entre la paréntesis fórmula dice que es pi, ¿verdad? Porque como está en el segundo cuadrante, menos la medida del ángulo teta que ya lo tenemos ahí. Entonces, si usted plantea bien, le va a quedar, como dice el compañero, pi menos paréntesis 2pi menos 4. Ese es su planteamiento. Ahora simplifique y me dice cuánto le da la respuesta. Menos 2pi. 4 menos pi. 4 menos pi, ¿verdad? Yo creo que al principio, si usted lo planteó como corresponde, seguro que le daba menos pi más 4, pero ya aprendió, ¿verdad? Aprendió que le dije que no va a encontrar menos pi más 4, pero se ve medio extraño. No es que esté malo. En la tarea yo se lo voy a tomar bueno, pero en la plataforma seguro que no lo va a encontrar. Me tiene que buscar esas cosas por ahí. No está uno, busque el otro. ¿Qué tal? Y de repente se me escapó uno por ahí, dije, se me escapó, pero bueno, pero está bueno, está bueno. ¿Todos entendieron? Si alguien no entendió, por favor dígame para volverlo a explicar. Explique de nuevo, por favor. ¿En qué parte se me perdió? En la... Como conseguimos el 2pi menos 4, ¿verdad? Después de ahí ya no le... Permítame, ¿ese valor sí sabe cómo lo encontramos? Sí, ese valor sí. Bueno, Sí. ahora lo único que tiene que recordar, mire, todo lo que expliqué antes, voy a regresarme para ver, para que ubicarlo dónde y que lo vaya a ver ahí en el material. Esto es lo que estamos aplicando. Exactamente esto que está aquí. Esto. Le dije, si está en el ángulo coterminal, el ángulo, ¿verdad? El ángulo dado, ya después de encontrar el coterminal, si acaso fue necesario, tengo estas 4 posibilidades. Si cae en el primer cuadrante, el ángulo coterminal que encuentre va a coincidir con el de referencia, porque está en el primer cuadrante. Si está en el segundo, ya no importa cómo se llame ese ángulo, siempre se va a llamar pi menos la medida del ángulo que tenemos. Si está en el tercer cuadrante, el lado terminal, entonces se va a llamar el ángulo que conocemos menos pi, porque le estoy quitando a todo esto que tengo aquí, le estoy quitando esta medida de acá, hasta pi. De 0 a pi, y solo me va a quedar ese de ahí. Y si está en el cuarto cuadrante, entonces los 2pi, que es una revolución, le voy a quitar la medida del ángulo teta. ¿Hasta ahí está claro, compañero? Sí, entonces si está en el segundo cuadrante sería pi menos 4, sí, ya entendí. Menos la medida del ángulo, el ángulo no sí, la medida, sí. Es del coterminal, ¿verdad? Porque el ángulo que nos dieron es negativo. Si hubiese sido positivo, entonces ahí sí, ¿verdad? Pero cuando es negativo nos da un poco de trabajo. Por eso estoy deteniéndome ahí en esa parte. Ahora sí, tiene que escribirlo, porque ahorita puede entenderlo. Si no lo escribe, cuando le toque estudiar solo ya no lo va a entender.
Y ahí, aunque aquí yo le estoy explicando, mire, aquí le estoy explicando, le digo que como teta igual a 4 radianes, está en el segundo cuadrante. En ese caso es preferible encontrar el ángulo de referencia entre 0 y 2pi, el cual es. Entonces dice, ¿y cómo calculo el ángulo de referencia? Solo le voy sumando aquí. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aquí de repente puede hacerlo. Miren la ventaja cuando me dijeron ustedes ahí que ya me lo dieron positivo. Si le dan negativo, entonces tiene que volver a sumarle otros 2pi hasta que le dé positivo, porque la condición es que sea positivo. ¿Ven? Aquí está el planteamiento cuando digo pi menos, ¿ya? La medida del ángulo teta, que ya lo encontré, ese coterminal positivo, simplificamos y ahí está lo que tengo. ¿Estamos bien todos? Hola. ¿Alguien tiene duda todavía? Sí, que entonces siempre tiene que dar un resultado positivo. El coterminal, sí, porque recuerde que esa es la condición. Perdón. ¿Quién debe darle positivo? Le contesté y no reparé que era lo que de repente que era lo que usted quería ver. El 2pi menos 4. El 2pi menos 4. ¿Este de acá? Sí. Sí, ese sí. El coterminal positivo, si le dan a usted un ángulo negativo, usted debe buscar el ángulo coterminal positivo en el intervalo de 0 a 2pi. Ese es lo primero, para ver en qué cuadrante cae el lado terminal. Y en base a eso, pues allá donde me regresé a aplicar lo otro. Entonces ahora dígame, y si lo cambio a radianes, ¿qué le va a pasar ahí? Cámbielo, no a grados, cámbielo y me va a contar el escándalo que le va a quedar más ahí. Yo prefiero trabajar en radianes porque tengo que andar buscando. ¿Puedo avanzar? Sí. Vamos a ver con qué nos salen por acá. Me imagino que es parte de eso. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A saber qué es esto. A saber qué quiero explicar aquí. Bueno, otros ejemplos. Obtener ángulos de referencia. Esto no está en el material. Otros ejemplos. A lo mejor todo este relajo que tengo aquí es para eso que está ahí. Ángulos de referencia. No veo relación aquí. Bueno, después voy a tener que tocar esto de acá. Vamos aquí. Entonces, miren. Aquí nosotros decimos, si este número tan grande y además es negativo. Entonces, este no está complicado, ¿verdad? Es fácil porque, mire, ¿por qué está fácil? Porque está en grado. Este es un múltiplo de, es un cuadrantal, ¿verdad? Porque es un múltiplo de pi. Entonces dice, y aquí que me van a pedir ángulo de referencia, aquí no tengo ángulo de referencia, puedo encontrar el intervalo, un ángulo por ahí en el intervalo de 0 a 360, porque no sé en qué cuadrante va a estar, pero no me pueden pedir el ángulo de referencia. Este que está aquí, que está en radianes, yo sé que es un múltiplo de pi tercio. ¿Quién me lo está diciendo? Este de acá. Ahí está. Aunque usted me diga, entonces ya sé que el ángulo de referencia es pi tercio. Sí, pero si no me hace el planteamiento que le he dicho, no se lo voy a tomar bueno. Porque ve que por simple inspección usted sabe que el ángulo de referencia es pi tercio y no necesita llevarlo por allá. No sabe con qué idea le están preguntando eso. Si le van a pedir a preguntar después, la razón es trigonométrica. Y ahí sí necesita saber en qué cuadrante está ese ángulo 2225 pi tercio. Porque de eso va a depender si la razón trigonométrica es positiva o es negativa. Este que está aquí le vamos a agregar un número grande mejor. A ver qué está pasando ahí. Porque ya -1 es repetitivo. Si lo hicimos para -4 no importa. Te veamos acá. Aquí lo primero que tengo que hacer es buscar el ángulo coterminal positivo que está entre 0 y 2pi. Yo tengo que empezar a jugar. ¿Cuántas veces voy a multiplicar ahí? Será más una vez 360, más 2 veces 360. Entonces, una clave que le puedo dar es que usted tome este número y lo divida entre 360 para ver el número de revoluciones.
De repente usted me dice positivo o negativo. Así es indistinto como usted lo vea. 2.460 entre 360. ¿Cuánto le dio ese resultado? 6.83. 6.83. Recuerde que nosotros, eso lo que le está diciendo es, tiene 6 revoluciones, pero nosotros vamos a comprobar, eso me va a acercar al dato. ¿Qué usted dice? Tener menos 2.000, y me está afectando la garganta, toda la semana he trabajado, falta una hora, pobrecita la profesora. Bien, entonces tener ese valor, usted dice, yo voy a tomar escríbalo, ¿verdad? Escríbalo. Y luego dice, bueno, voy a tomar ese número, menos 2.460, y le voy a sumar, porque anda buscando el positivo, 6 veces 360. Y me da ese resultado. Menos 2.460 más 6 por 360. ¿Cuánto le dio? Se me están tardando. Menos 300. Menos 300. Y usted dice, ay, pero ando cerca, dice usted, ¿verdad? Ando cerca porque todavía lo tengo negativo. ¿Qué le está diciendo eso? Que tiene que sumarle otra vez 360. Entonces dice, entonces quizá le hubiese sumado 7 veces 360. Lo puede hacer ahí más 360, pero mejor hágalo para que veamos otras cosas después, ¿verdad? Vuélvalo a escribir y diga que es menos 2.400 y ya va tomando referencia. 2.460 más 7 veces 360. Voy a verlo por acá. Menos 2.460 más 7 por 360 y me dice cuánto es. 60. Eso lo que le está diciendo es que usted, imagínese, va a poner a hacerse 7 revoluciones. No, eso es muy trabajoso. Pero lo que le está diciendo que menos 2.460 está en el primer cuadrante. Eso es lo que le está diciendo. Usted tiene que escribirme todo esto, porque yo no le voy a decir, ¿y de dónde sacó ese resultado? Entonces, así como yo le estoy diciendo, que usted está, inclusive ahí me puede decir 2.460 entre 360 y usted diga anda cerca de 6 revoluciones, pero después probó que no eran 6, sino que eran 7 revoluciones. Ya con eso yo sé qué es lo que usted está haciendo y que lo está haciendo como corresponde. Y luego pues me da lo otro que tiene por ahí, que dice que es menos por 7. Y vamos a ver aquí cómo lo vamos a plantear para poderlo ver. Cualquier otra cosa que vea por ahí no le haga caso. Aquí está el número. Más 60. Aquí está. Zeta prima de 60. Era el que andaba buscando, ¿verdad? ¿Cuántas revoluciones hay por acá? Traerme esto para acá. Estamos buscando las revoluciones que estoy escribiendo, ¿verdad? Es lo mismo que estamos diciendo. ¿Cómo escribo este número acá? ¿Cómo lo escribo? Entonces, ahí, cuando nosotros vimos que voy a multiplicar por 7 y luego aquí más ese ángulo que ando buscando. Porque eso es lo que andamos buscando y ese va a ser nuestro ángulo de referencia. Claro, números así como tan grandotes, de repente yo no le voy a pedir que me lo ubique en el plano por acá. Pero más o menos por ahí lo tengo. Y este es el ángulo que yo ando buscando. 360. Ahora ve aquí qué pasa si nosotros tenemos el ángulo positivo. Para que vea la diferencia y ahora tome usted su propia conclusión. Entonces, voy a hacer lo mismo, solo que ahora ya no quiero tener ese valor negativo. Entonces, vamos a dividirlo otra vez entre 360 y aquí lo que está pasando. Para ver las revoluciones que tenemos por ahí. 2.460 entre 360
a 6, ¿verdad? El mismo que habíamos hecho. Entonces, ahora vamos a ver si es cierto. Aquí nosotros podemos buscar ese número acá, que aquí tengo el 6 por. Entonces digo, bueno, voy a ver si 6 por 360, 6 por 360, que es, no, lo que estamos buscando es el coterminal, entonces había que restarlo. 2460 menos 6 por 360, eso es lo que andamos buscando. ¿Cuánto le dio? 300. 300. ¿Ve que ese es positivo? ¿Ve que ese es positivo? Entonces digo, entonces 2460 lo puedo escribir como 6 por 360 más 300. Y ese es el ángulo terminal positivo que usted está buscando. Entonces, lo que quiero que vea acá es algo. Usted dice, porque aquí me sale 6 y aquí me sale 7. Usted ya lo comprobó que cuando quiso ponerle 6, todavía aquí resultaba este ángulo negativo y usted no lo quería negativo, sino que lo quería positivo. Este que tiene aquí es el ángulo coterminal, que como es agudo va a estar en el primer cuadrante. ¿Ves? Y con esta información que usted hace por acá, si ahora quiere ubicarlo, porque no sabe, ¿verdad? Usted no sabe en qué cuadrante va a estar para buscar el de referencia. Pero el que no le voy a pedir que me grafique es este, pero el coterminal es de auxilio. Pero aquí, ¿por qué no lo grafiqué? Porque como es agudo, está en el primer cuadrante. Pero este sí necesito trazarlo. Usted vea por acá y aquí nosotros tenemos. ¿Ves? Este, que ya dijimos de dónde me salió, ¿ya? ¿Ves? Vimos cómo calcular este también. Y al final, usted lo que hizo fue este número que tiene aquí, restarlo con este de acá. Le estoy enseñando aquí esto para que cuando vea ya los con radianes, que es donde más cuesta. Entonces, cuando hizo la resta, le sale este. Entonces, con este dice, ¿a dónde está? Está en el cuarto cuadrante. ¿Y cuál es el ángulo entonces de referencia? 300 le iba a decir. 360 menos 300, ¿verdad? Que es el ángulo teta. Y luego, pues ya sabe que eso es 60. Mire, 30 es el ángulo coterminal entre 0 y 360 para 2400. Aquí de repente tenía que haber escrito que 60 es el ángulo de referencia, es el ángulo coterminal para teta igual a menos 2450, para saber qué es esto, el coterminal positivo, que como es agudo el coterminal, entonces coincide con el de referencia. Y no vamos a salir de esas 4 posibilidades, ahí está. Mire este de acá, hacemos lo mismo. Entonces, ahora, como está en radianes, ya no voy a dividir entre 360, sino que entre 2pi. Si no quiere trabajar, porque le va a quedar 775 pi entre 2pi y luego va a cancelar, solo tome 375 entre 2. Recuerde que aquí el decimal me está ayudando mucho para saber las revoluciones. Hágame la división. 775 entre 2. Wow. $385.5. Bien, ¿y eso qué significa? ¿Qué es ese 387? ¿Saben qué significa ese número? ¿Entre qué número lo dividimos? Entre 2. Entre 2. ¿Por qué lo dividí entre 2? ¿Para qué hice eso? Para ver las revoluciones. Para ver las revoluciones. ¿Cuántas revoluciones me dice que tengo? Ese resultado que está ahí es el número de revoluciones. La tengo. Dice, sí, claro, 387 revoluciones. No tan exacto porque tengo 1.5. Entonces quiere decir que este número que voy a agregar aquí es ese, el número de revoluciones. Pero luego yo tengo que buscar, ¿y este cómo se llama? ¿Bien? Entonces ahí voy a tomar solamente el entero.
el entero que es 387 por 2. Si usted resta ahí 775 menos, ya lo borré, 308, ¿hay alguien que me ayude ahí? 387 era. Sí, Por 87. 2, por 2, entonces ahí tengo. Me da ¿Qué pi. resulta? Da pi, muy bien, da pi. Entonces, ese es el ángulo coterminal positivo. ¿Ya? Es positivo porque este es positivo. ¿Ya? Positivo. Pero como es un ángulo cuadrantal, no hay ángulo de referencia. ¿Ya? Pero de repente yo voy a necesitar simplificar esto. Más adelante a lo mejor me van a preguntar cuál es la cosecante de 775 pi. Y para hacerlo tenemos que hacer todo esto. ¿Ya? Todo se repite. Ahí está. Licenciado, cuando está en los ejes del plano, no tiene ángulo de referencia, ¿no, verdad? No, porque la definición le dice que el ángulo debe ser no cuadrantal, agudo y además positivo. Pero aquí lo metí, creo, por eso, de que nos pueden preguntar las razones trigonométricas para cualquiera. Y eso sí, tenemos que saberlo. Entonces nosotros cuando hagamos eso no vamos a tomar el decimal, solo el número entero. Solo el número entero, porque el decimal le va a servir para esta parte de acá, que ya vio que le sale esa parte de restar estos dos. Y ahí lo va a tomar. ¿Estamos bien? ¿Puedo avanzar? Sí, Sí, muy bien. Entonces, aquí va a estar, mire, el ángulo es este, de aquí a pi. Vamos con este ahora. La misma historia. 3.000, 2.300 no sé qué. ¿Entre cuánto lo debo dividir? 2.225. Espérenme. Ya estoy metiendo más. 2.225 entre 3. ¿Cuánto era el número de revoluciones que tendré ahí? 741. ¿Cuánto? 741. ¿Qué fue lo que hizo? Sí, lo dividí entre 3. ¿Y solo hasta ahí? Ajá. ¿Y después qué? Multiplicarlo por 2. No. Recuerde que Dividir. todo ese número, ajá, dividir por quién? Por 2pi. Por 2pi, ¿ya? Entonces, ya dijimos, no voy a tomar el pi porque pi se cancela, entonces entre 2. Divídanme entre 2 ese resultado que me dio, compañero. .370. 370, muy bien. Ese es el número de revoluciones. Entonces, yo voy a escribir este número. Ya sabe que cuando es negativo yo le debería aumentar una unidad ahí. Y si no, pues ahí en el camino nos vamos a dar cuenta. Como es positivo, agarro este número, voy a escribir 370 por 2pi y luego busco aquí el que me interesa, ¿ya? Que va a ser la resta de este menos el que me genera ese que está ahí. Ahí vamos con el planteamiento. ¿Ya? Ahí está. Ya dije que aquí es 370 y luego voy a buscar este. Ahí vamos a ver si lo tengo hecho. Aquí está. Bien. Reste usted. Reste. Ahora, lo único que aquí de que yo creo que sí necesitaría hacerlo en fracciones, porque usted necesita eso en fracción. Entonces, todas las calculadoras tienen una tecla ahí de fracción, que dice 2.225, 2.225, tecla de fracción, entre 3. No le digo entre 3. Y ya le digo, le doy la tecla de fracción, ya no tengo que decir entre 3. 2.225, tecla de fracción 3. Y luego digo menos. ¿Qué voy a restar ahí? ¿Qué es lo que voy a restar? El 370. 370 por 2, ¿verdad? ¿Cuánto le dijo su calculadora que es? $740.
No, está restando. Lo que estamos haciendo ahora, déjame copiar esto aquí para que lo que está haciendo es esto. Este de aquí y está restándolo. Déjenme ver aquí porque no me queda muy pequeño eso, después lo acomodo, ahí sí. Esto es lo que tiene que hacer. Aquí es igual. ¿Verdad? Lo que tengo que hacer es por lo mismo que había hecho por acá. Cinco tercios medio mili. 5 tercios, claro que es 5 tercios. ¿Ya? 5 tercios. Yo cuando tengo por acá digo, ¿más cuánto? ¿Ya? Esta es mi incógnita, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? ¿Ya? Esto, ¿más cuánto? Entonces, para buscar este más cuánto, lo que hago es, este de acá lo resto con este. Y luego la resta, como dice el compañero, hágalo usted, ¿verdad? Aquí, mire la importancia de y cuándo me sirve el decimal y cuándo no me sirve el decimal. El decimal le sirvió, ya vimos en qué casos le iba sirviendo el decimal, pero aquí no le sirve el decimal porque usted tiene que dar el valor en radianes. ¿Sí? Que de repente usted dice, pero este está fácil, lo voy a multiplicar porque este es 60 por 2000 y ya lo tengo en grado. Y mire, rapidito también lo cambia, pero allá le va a tener problemas porque en la plataforma no va a estar. Para otros fines, pues perfectamente puede hacerlo y no necesito aplicar fórmula de cambio de la conversión, ¿verdad? Porque ya sé que este es un múltiplo de pi tercio y pi tercio equivale a 60 grados. Entonces, esta resta de acá es lo que le da el 5 pi tercio que lo tiene por acá. Este es su ángulo coterminal. ¿Podría ser el de referencia? No lo sé. Tenemos que comprobarlo. Entonces digo, ¿en qué cuadrante está 5 pi tercio? Mire, 5 pi tercios. 5 pi tercios. De 0 a pi hay 3 pi tercios. En el cuarto cuadrante. Exactamente. Más otros 3 pi tercios, ¿ya? Son 6 pi tercios, pero yo necesito uno menos. Entonces aquí lo tengo y va a estar en el cuarto cuadrante. Y una vez que esté en el cuarto cuadrante, yo estoy listo para buscar el de referencia, que va a ser pi tercio, porque es 2 pi menos 5 pi tercio. ¿Bien? Ahí está. Mire, ángulo coterminal en el intervalo de 0 a 2 pi, que aquí tengo la figurita. Y luego buscamos el de referencia, dado que está en el cuarto cuadrante, que es 2 pi, y ahí tengo que pi tercio. Bueno, aquí tengo uno bien grande, ¿me? Que es el que le estaba diciendo. La historia es la misma. ¿Ves? ¿Cuál es aquí el valor por el cual debo multiplicar? ¿Ves? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 21 entre 2pi, y aquí sí necesito el decimal. Y acá lo necesito no entre 2, ¿verdad? Porque es entre 2pi, porque lo estoy dividiendo por el valor ahí. Es un número grande. En los casos anteriores no lo había visto. Porque aquí entre 2pi y no como en aquellos casos que no entre 2pi porque ya tenía pi, ¿no? Y entonces decía pi entre pi lo simplificaba, pero aquí no tengo ese valor. A ver, hágame ese cálculo. 3.34. 3.34. Muy bien. Entonces quiere decir, pero ya vieron que este es negativo, Aquí entonces a lo mejor no me sirve el 3, sino que me sirve el 4, suponiendo que ahí voy otra vez a los decimales. Voy otra vez a